Bueno, entonces como les había comentado, les voy a pasar estas grabaciones de video en donde les explique un poquito acerca de los temas que me pidieron. Y pues ahorita vamos a hablar como tal de la parte de la ovogénesis que no pudimos terminar en la sesión. Y pues bueno, empezamos por esta parte de las generalidades que ya les había comentado, ¿no? Que pues prácticamente las células germinales primordiales o CGP van a tener su origen pues prácticamente en el epiblasto, que es una capa del disco embrionario bilaminar. Entonces, la primera etapa va a ser justamente esta, que es el origen embrionario y la migración de las células germinales primordiales. Aproximadamente al día 24 ya se va a dar esta esta migración. Y pues prácticamente la migración de estas células va a depender de glucógeno y de fosfatasa ácida, ¿ok? Y pues bueno, prácticamente la primera zona en donde las vamos a poder localizar es en el saco vitelino. Posteriormente van a avanzar por el alantoides hacia el intestino primitivo, el mesenterio dorsal, y ya después llegan a la cresta gonadal aproximadamente a la sexta o séptima semana de gestación. Y pues bueno, todo este recorrido a través de todas estas estructuras van a llevarse a cabo desde la semana 4 a la semana 6. Entonces, pues esa es como la parte de generalidades. Prácticamente la supervivencia de estas células va a estar dada por dos moléculas importantes. Tenemos a OCT4 y tenemos a NANOG, ¿ok? Estas van a ser células que pues prácticamente van a permitir que mis células pues sobrevivan durante todo este tiempo de la migración. Y pues vamos a tener factores de protección, específicamente factores que van a proteger a estas células de la apoptosis, como lo son nanos-3. Y pues bueno, estas son como algunas generalidades que es importante conocer. La segunda etapa va a ser el aumento en el número de células por mitosis. ¿Esto por qué? Porque nosotros necesitamos que mis células esté multiplicando para tener mucha cantidad, mucho número de células. La mitosis va a estar aumentada aproximadamente del mes 2 al mes 5 de gestación. Y pues prácticamente durante estos meses es que la mitosis va a estar muy aumentada. Es decir que pues prácticamente las células se van a estar dividiendo y dividiendo. La tercera etapa va a ser una disminución en el número de cromosomas. Y pues cómo se reducen los cromosomas en las células, pues prácticamente se reducen al hacer meiosis. Entonces, pues prácticamente después de que las células terminan su fase de mitosis, pues estas células inician el curso de la meiosis y ya no me van a dar células iguales, sino que ya van a ser células diferentes la una a la otra, y pues van a ser prácticamente haploides. Y esto nos ayuda prácticamente a lo del entrecruzamiento genético, que sabemos que durante la meiosis pues prácticamente en los cromosomas homólogos pues se van intercambiando genes. Y ya la cuarta etapa es la fase de maduración estructural y de función. Es decir, que ya en la cuarta etapa vamos a tener ya pues ovocitos funcionales, ¿no? Es lo que se busca en la cuarta etapa. Entonces estas son como que algunas generalidades de la ovogénesis, y vamos a comenzar por las etapas, que como les comentaba, pues a mí me gusta más dividirlo por las etapas pues de desarrollo, desde que es un embrión hasta que ya es alguien maduro, ¿va? Entonces la primera etapa es la etapa fetal inicial, porque vamos a tener una etapa fetal tardía. Entonces, esta etapa fetal inicial, pues prácticamente se va a dar en los primeros, en las primeras semanas, ¿no? Aproximadamente desde la semana 7, que vamos a ver que estas células llegan a la cresta gonadal, y pues bueno, aproximadamente esta etapa va a terminar en el quinto o sexto mes de gestación. Entonces vamos a ver que esta etapa fetal, pues prácticamente vamos a tener pues prácticamente a nuestras células solitas. En el momento en el que la célula germinal primordial ya tiene una diferenciación hacia si va a ser ovogonia o espermatocito, pues prácticamente se les va a cambiar este nombre, ¿no? Vamos a tener a la ovogonia en el caso de la mujer, porque sabemos que estamos hablando de ovogénesis. Entonces, en esta etapa vamos a ver ya a las ovogonias, porque estas ovogonias ya van a estar específicamente dirigidas a desarrollar pues prácticamente gametos femeninos funcionales.
Entonces vamos a tener a las obogonias, pero se les va a dar el nombre de obogonias desnudas. ¿Esto por qué? Porque no hay células que la estén rodeando. Y como no hay células que la estén rodeando, pues prácticamente vamos a decir que no existe un folículo. Entonces, en la etapa fetal tardía no existe un folículo, porque si recordamos, un folículo va a ser una célula germinal con pues prácticamente células a su alrededor o células foliculares que la rodean. Entonces, como estas no existen, pues va a ser sin folículo y por lo tanto se le va a llamar obogonia desnuda. Entonces, durante la etapa fetal inicial, esta obogonia va a empezar a hacer mitosis, va a empezar a dividirse a sí misma para darnos células totalmente iguales. Entonces, esta es la etapa fetal inicial. Posteriormente pasamos a la etapa fetal tardía. La etapa fetal tardía, pues prácticamente va a ser cuando mi célula, mi obogonia, va a empezar el curso de la meiosis, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que en esta etapa ya van a haber células que pues se empiecen a que empiecen a rodear a esta célula. Prácticamente lo que ocurre es que se mandan señales entre sí. Esto va a ser una comunicación pues prácticamente de señalización molecular. Entonces pues entre sí se atraen. Y pues prácticamente como va a ser pues el folículo que primero se va a formar, se le va a conocer como folículo primordial. Entonces aquí lo que vamos a ver es que tenemos a mi célula con células planas que lo rodean. Estas células planas se van a conocer como células foliculares, ¿ok? Entonces en el folículo primordial tenemos a la célula germinal con células foliculares que tienen la característica de ser planas, ¿ok? Esta es su principal característica. Después vamos a tener que cuando esta célula va a iniciar meiosis, cuando esta célula tiene la señal de iniciar la meiosis, pues se le va a cambiar el nombre que teníamos anteriormente. Anteriormente esta célula se llamaba obogonia, pero cuando ya va a iniciar la meiosis se le va a llamar ovocito. Y como es el primer ovocito que se forma, pues se le va a dar el nombre de ovocito primario. Entonces aquí vamos a tener en la etapa fetal tardía a un folículo primordial con células foliculares planas. Y pues prácticamente vamos a tener a nuestro ovocito primario porque este va a iniciar la meiosis. En este caso, el estímulo que necesitan las células para iniciar la meiosis va a estar dado por dos moléculas importantes. La primera es STRA8 y la segunda es el ácido retinoico. Entonces, cuando estas células se encuentran en un ambiente con altas cantidades de estas dos sustancias, pues prácticamente su configuración cambia y en vez de volver a iniciar un nuevo ciclo de mitosis, inician un ciclo de meiosis, ¿va? Entonces esto es importante y algo que también es importante señalar es que entre estas dos células, entre las foliculares y el ovocito primario, van a haber uniones que se conocen como uniones nexo. Estas uniones prácticamente me van a comunicar el citoplasma de las células. Entonces, las señales que se encuentren en esta célula van a pasar hacia las foliculares y las señales que se encuentren en las foliculares van a pasar hacia el ovocito. Estas se conocen como uniones comunicantes o uniones nexo y prácticamente está dada por unas proteínas, ¿no? Esto no es como tan importante, pero pues la A es de actina y la M es de miosina. Son proteínas que se encuentran en las membranas celulares. Y pues bueno, es de la etapa fetal tardía. Posteriormente tenemos la parte del nacimiento y el inicio de la niñez. Prácticamente pues sí, la niñez. Entonces vamos a ver que la siguiente etapa volvemos a encontrar pues prácticamente a nuestro ovocito primario porque pues sigue haciendo su meiosis. Sin embargo, algo que es importante destacar es que estas células foliculares planas que veíamos alrededor de nuestro ovocito ahora van a cambiar su configuración, van a pasar de células planas a células cúbicas. Cuando cambian de células planas a células cúbicas, prácticamente su nombre cambia a células de la granulosa. Anteriormente veíamos que se llamaban células foliculares porque eran planas, pero cuando estas pasan a ser cúbicas se llaman células de la granulosa. Y justamente este cambio de epitelio de plano a cúbico es lo que nos da el nombre de folículo primario. ¿Por qué? Porque estas células cúbicas de la granulosa ya van a ser funcionales, ya van a tener una función
pues prácticamente hormonal, ¿va? Entonces aquí ya cambia el nombre a folículo primario. Eso es lo que sucede con el folículo como tal. Ahora, lo que va a suceder con el ovocito es que prácticamente, como les había mencionado, aquí vamos a recibir señales de las células, en este caso ahora de la granulosa, hacia el ovocito. Y aquí lo que va a suceder es que dentro de la célula de la granulosa vamos a ver un aumento de AMP cíclico y de GMP cíclico. Este aumento va a pasar hacia mi célula y lo que va a realizar es que me va a inhibir a una enzima que se conoce como fosfodiesterasa 3A. Fosfodiesterasa 3A. Esta enzima se inhibe y prácticamente al inhibirse me va a inhibir o se va a inhibir la función del factor promotor de la maduración. Este factor promotor de la maduración lo veíamos en la parte de regulación del ciclo celular y es importante para que mi célula siga en su ciclo. Como este factor está inhibido debido a que esta está inhibida, pues prácticamente mi célula se va a quedar detenida en el proceso de meiosis que ya había iniciado previamente y específicamente se va a detener en la fase de diploteno. ¿Ok? Recordamos que la fase de diploteno es parte de la profase de la meiosis 1. Entonces se queda detenida en diploteno y aquí es cuando ocurre el primer bloqueo meiótico o el primer arresto meiótico, ¿va? Entonces, ¿en qué parte de la meiosis se queda detenido mi ovocito primario? Pues prácticamente en diploteno, ¿va? Y pues bueno, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, pues esta célula se va a quedar pues prácticamente estable, o sea, no van a ocurrir cambios de ningún tipo. Prácticamente su meiosis va a estar detenida por este estímulo de AMP cíclico. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que va a suceder. Y también alrededor de la membrana de mi ovocito primario vamos a encontrar una colección de proteínas que se conocen como la zona pelúcida. Esta zona pelúcida prácticamente va a ser una zona de receptor para los espermatozoides. Entonces tenemos a la zona pelúcida y pues aquí vamos a encontrar glucoproteínas, estos GAGs que se llaman, bueno, son los glucosaminoglucanos y específicamente los receptores de espermatozoides. Vamos a tener ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4, pero el importante para una reacción ya cuando vean fecundación es la ZP3. Entonces pues prácticamente esta es la zona pelúcida que se encuentra rodeando la membrana de mi ovocito. Y pues bueno, es importante saber que pues prácticamente esto es lo que ocurre con la célula, pero fuera de la célula, las células que están alrededor siguen llegando. Siguen llegando. Entonces, lo que va a ocurrir es que por fuera de esta primera capa que encontrábamos de células de la granulosa o de células cúbicas de la granulosa, pues vamos a tener más células que empiezan a llegar. Y cuando más células empiezan a llegar, se le va a conocer como un folículo multiestratificado. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya hay muchas capas celulares, ¿no? Ya no es únicamente una capa, sino que ya son muchas. Y pues bueno, esto es lo que es importante. También algo que va a suceder es que alrededor de estas células de la granulosa, alrededor de todas las células que ya están aquí, alrededor de todas las capas, se va a formar algo que se conoce como membrana basal. Ustedes saben por histología que la membrana basal va a ser prácticamente una zona en donde se anclan todos los epitelios, ¿no? Tenemos aquí la membrana basal, tenemos aquí, no sé, un epitelio cúbico y pues ya, la celulita, ¿no? Entonces la membrana basal es prácticamente la zona en donde se anclan estas células y por lo tanto es importante que las células de la granulosa tengan su membrana basal. Entonces se encuentra aquí la membrana basal. Entonces, hasta este momento del folículo primario, nosotros vamos a tener al ovocito detenido en diploteno, vamos a tener a su zona pelúcida, después tenemos a las células de la granulosa y después tenemos a la membrana basal hasta este momento. Y pues bueno, estos ovocitos van a quedar detenidos pues prácticamente en diploteno desde este momento hasta que haya un estímulo hormonal que pues prácticamente rompa con estas inhibiciones. Este estímulo hormonal llega con la pubertad.
Sin embargo, durante este estímulo hormonal se van a estimular o van a empezar a, pues sí, se van a estimular o van a empezar a liberarse solamente ciertos ovocitos, no todos. Es por eso que se dice que la mayoría de los ovocitos van a permanecer detenidos hasta 50 años. ¿Esto por qué? Porque prácticamente esta parte del arresto meiótico va a empezar desde el nacimiento y la niñez y va a permanecer hasta la vida adulta. Entonces, aquí tendremos, por ejemplo, la pubertad. Y durante la pubertad se estimulan algunos, pero no todos. Pongan ustedes que se estimulan, 30 por cada ciclo de la mujer, ¿no? 30 por cada ciclo. Sin embargo, pues ahí permanecen muchísimos. Entonces, prácticamente, pues se quedan detenidos prácticamente durante toda la vida, aproximadamente hacia 50 años, que es cuando ya pues la mujer empieza con los cambios con otros cambios hormonales y ocurre la menopausia. Entonces, pues hay ovocitos que, por ejemplo, se pueden liberar, no sé, a los 14 años, a los 15, a los 16, sin embargo, otros permanecen hasta la vida adulta. Y hay muchos que se usan, no sé, ya cuando sean embarazos, o hay muchos que se desechan, ¿no? Cuando no existe un embarazo. Y pues bueno, aproximadamente una cantidad aproximada de estos ovocitos son 400,000. Y pues prácticamente 400 llegan a ser ovulados durante toda la vida de la mujer. Esto corresponde a un ovocito ovulado por cada ciclo menstrual. Entonces, pues, para que no se hagan son algunos datos. No creo que se los lleguen a preguntar, pero para que no se hagan bolas, ustedes sepan que el arresto meiótico empieza desde el nacimiento y la niñez. En algún momento en la pubertad hay algunas células que por el estímulo hormonal pues se liberan algunos ovocitos, pero no todos, y hay otros que permanecen hasta pues 50 años y hay algunos que ni siquiera pues llegan a o sea, que ni siquiera se liberan, simplemente se atrofian porque pues evidentemente ya a los 40, 50 años pues la mujer pasa por la menopausia y pues se pierde ese estímulo y pues los que sobraban sin estimularse se atrofian, ¿no? Se pierden. Entonces pues prácticamente es eso. Y pues bueno, ya vimos esta parte del folículo primario. Ahora vamos a ver el folículo secundario, que ya es la etapa de la pubertad. Entonces, ya durante la pubertad van a haber un montón de cambios hormonales, esto debido a pues distintos factores, ¿no? Tanto internos propios del cuerpo de la mujer, como externos como la comida, el ambiente, pues sí, la alimentación, el sueño, el ejercicio, que es muy importante. Entonces, pues prácticamente estos factores van a dar un cambio a nivel neuronal que me va a permitir que se liberen ciertos factores que estimulan al eje hipotálamo hipófisis gónada a que se liberen pues algunas sustancias. Ahorita las vamos a ver. Y pues bueno, vamos a ver esta parte de la pubertad. En la pubertad vamos a ver que mi ovocito va a seguir detenido en diploteno, ¿no? Mi ovocito va a seguir detenido en diploteno porque todavía no le llega un estímulo hormonal. Todavía, pues todavía el eje hipotálamo hipófisis gónada no se activa. Por lo tanto, como no hay estímulo, pues estos quedan pues todavía detenidos en diploteno. Sin embargo, lo que va a cambiar es el folículo. ¿Esto por qué? Porque anteriormente les había yo dicho que pues aquí tenemos a nuestras células de la granulosa, y que pues como tal esto formaba el folículo primario, ¿no? A las células de la granulosa con el ovocito. Sin embargo, ya en esta etapa vamos a ver que va a haber células alrededor de estas células de la granulosa que van a adquirir otras funciones. A estas células se les va a conocer como células de la teca. Y vamos a tener dos: células de la teca interna y células de la teca externa. Y pues prácticamente su nombre nos dice en dónde se encuentran. La interna se va a encontrar entre las granulosa y la teca externa. Y la externa pues va a ser la que está más afuera, ¿no? La más externa. Entonces, estos dos tipos celulares pues van a tener distintas funciones. Y pues ahorita es importante saber que la interna va a ser la parte vascular. Es decir, que alrededor de estas células se van a encontrar pues vasitos sanguíneos que pues prácticamente le van a dar irrigación a todo el folículo.
Entonces prácticamente la sangre que aquí vaya a colocarse le va a dar pues prácticamente todos los nutrientes a todas las células, tanto a la granulosa, al ovocito y a las células de la teca externa, ¿va? Y las células de la teca externa son prácticamente tejido conjuntivo. Entonces prácticamente esa es la descripción de un folículo secundario con su ovocito primario detenido en diploteno, ¿va? Y en esta etapa ya vamos a poder ver aquí en el ovocito que van a existir unos gránulos que se llaman gránulos corticales. Estos gránulos corticales van a ser importantes para liberar enzimas que nos ayuden a la maduración, a la fecundación, ¿ok? Entonces contienen enzimas, estos gránulos corticales, y ya los podemos ver en esta etapa de folículo secundario. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar como a la parte que es un poquito complicada, que es la parte del eje hipotálamo hipófisis gónada y cómo se relaciona con los cambios que existen en el ovocito. Entonces vamos a tener a nuestro eje, que pues prácticamente es esto, ¿no? Tenemos al hipotálamo, que es una estructura del sistema nervioso central, y pues tiene una función glandular, es decir, que secreta hormonas. Más abajito, conectado al hipotálamo a través de una red de vasos sanguíneos, tenemos a la hipófisis, que la hipófisis también es una glándula del sistema nervioso central, y pues una glándula se define como todo órgano que es capaz de sintetizar hormonas, ¿no? Entonces pues aquí tenemos a nuestra hipófisis, y posteriormente tenemos a nuestra gónada, que en este caso es el ovario, ¿no? Entonces prácticamente mi hipotálamo va a secretar sustancias que estimulen a la hipófisis para que esta hipófisis secrete sustancias al torrente sanguíneo y de ahí lleguen al ovario. ¿Para qué? Para que el ovario desarrolle su función. Entonces, dentro de este eje, se los explico en otro video, pero prácticamente liberan un montón de sustancias. Aquí lo que nos importa principalmente es es la hormona que libera el hipotálamo, que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Y una forma en la que ustedes se pueden recordar, este nombre es pues prácticamente por su nombre en inglés y al revés. Van a ir de derecha a izquierda. Entonces la H es de hormona, la R es de release, que es liberar en inglés, y GN de gonadotropinas. Entonces, hormona liberadora o release de gonadotropinas. Y su nombre dice que hace hormona que promueve la liberación de las gonadotropinas. Y las gonadotropinas, ¿cuáles son? Pues son las hormonas que libera la hipófisis, ¿va? Entonces, aquí prácticamente el hipotálamo, a través de esta GNRH, me estimula a la hipófisis. ¿Para qué? Para que esta hipófisis me libere gonadotropinas. Estas gonadotropinas pues van a ser dos hormonas, que llevan el nombre de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y también si ustedes lo ponen como en inglés al revés, pues va a ser hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, ¿va? Entonces, hipotálamo secreta GNRH para estimular a la hipófisis, para que la hipófisis me secrete FSH y LH, ¿va? Estas hormonas van a viajar a través de la sangre para llegar a la gónada, que en este caso es el ovario. Y una vez que llegan a la gónada, pues tienen distintas funciones dentro de, pues prácticamente esta estructura. Entonces prácticamente cuando mi ovario recibe este estímulo hormonal, mi ovario me va a secretar estrógenos y progesterona, ¿va? Ahorita vamos a ver cómo se sintetizan estas hormonas. Entonces prácticamente este es el eje. Y pues este eje va a encenderse a partir de la pubertad. Durante la niñez va a estar inhibido, pero ya durante la pubertad va a empezar a, pues prácticamente a recibir señales del sistema nervioso central para activarse. Entonces ya aquí estamos en la pubertad. Lo que vamos a ver dentro de este eje es que va a existir algo que se conoce como retroalimentación positiva, y otra que se conoce como retroalimentación negativa, o feedback positivo y feedback negativo. Lo que sucede con esto es que el feedback positivo significa que la liberación de una hormona se estimula por la falta de la hormona que está por debajo, ¿va? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo en la sangre un nivel bajo de estrógenos, pues mi cuerpo dice, no,
pues el nivel de estrógenos es muy bajito. Los receptores de estrógenos justamente reaccionan y dicen, es que yo no puedo trabajar con este nivel de estrógenos. ¿Y qué hacen? Mandan señales a la hipófisis y al hipotálamo, pero señales positivas, es decir, señales estimulantes. Estas señales estimulantes hacen que tanto la hipófisis como el hipotálamo me secreten estas sustancias, ¿no? Entonces, si en mis células yo tengo una percepción baja de los estrógenos, pues esto se va al hipotálamo. Y el hipotálamo dice, pues como hay muy poca cantidad de estrógenos, voy a liberar GnRH para estimular a la hipófisis. Y a su vez la hipófisis dice, pues si hay una baja cantidad de estrógenos, voy a liberar FSH y LH para estimular al ovario y que éste me libere estrógenos y de este modo aumentarlos, ¿va? Entonces, este es el eje, la retroalimentación positiva, ¿va? Y por otra parte tenemos a la retroalimentación negativa, que es totalmente lo contrario. Cuando yo tengo una alta cantidad de estrógenos en mi cuerpo, lo que va a suceder es que esta alta cantidad de estrógenos va a estar pues prácticamente detectada por mis células, ¿no? Entonces mis células dicen, yo tengo muchos estrógenos, ya no quiero que sintetices más estrógenos, ¿no? Le dicen al ovario, ya no sintetices más estrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta alta cantidad de estrógenos van a ser detectados por la hipófisis y también por el hipotálamo. Lo que va a suceder es que como hay muchos estrógenos, pues el hipotálamo dice, bueno, como ya hay mucho, pues ya no voy a sintetizar GnRH para ya no estimular a la hipófisis. Y la hipófisis dice, bueno, como ya no tengo el estímulo y como hay muchos estrógenos, pues ya no voy a sintetizar FSH ni LH. Como ya no se sintetizan, pues evidentemente el ovario ya no va a estar estimulado y esto me va a regular los estrógenos para que lleguen a una cantidad que sea como basal, ¿no? Que sea como normal. Entonces, si se dan cuenta, pues estas son dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. Durante la pubertad, durante la niñez, este eje va a estar inhibido. Y durante la pubertad, poco a poco, este eje va a pasar a una forma de retroalimentación positiva por señales externas, por señales del sistema nervioso central. Esto es lo que va a suceder. Entonces, este eje se activa en la pubertad. Y pues prácticamente lo que va a suceder con mis células es que en las células de la granulosa y en las células de la teca, estas señales van a estar detectadas. Entonces, vamos a ver que pues aquí tenemos un esquemita de dos células, una de la granulosa y una de la teca interna, ¿va? Entonces las células de la granulosa van a recibir señales de FSH. FSH pues prácticamente pues tiene su receptor en las células de la granulosa y LH tiene su receptor en las células de la teca interna. Entonces lo que va a suceder es que la LH va a llegar a las células de la teca interna y aquí me va a promover la conversión de colesterol, que todas las células recordamos que tienen su colesterol, va a convertir el colesterol en andrógenos. Los andrógenos son las las hormonas como principales de los hombres, entre comillas, ¿no? Los andrógenos, como la testosterona, y en este caso la que es importante que sintetizan estas células es la androstenediona. Entonces me promueven la conversión de colesterol a androstenediona. Esta flechita me está señalando un proceso pues de conversión, pero es muy largo ese proceso porque aquí hay muchos pasos intermedios que quizás ahorita no se deban aprender, pero ya en segundo lo van a ver como más con detenimiento. Entonces, pues prácticamente la LH en la teca interna me promueve la conversión de colesterol a androstenediona. Esta androstenediona, que es un tipo de andrógeno, se va para la sangre o atraviesa la membrana de la célula de la granulosa. La atraviesa y llega a la célula de la granulosa. Dentro de la célula de la granulosa, pues aquí tenemos a nuestro receptor de FSH y este receptor me va a estimular a esta enzima que se llama aromatasa. Entonces prácticamente me aumenta su función, por así decirlo. Entonces, estos andrógenos, a través de la enzima aromatasa, se van a transformar en estrógenos, que ya son las hormonas de la mujer, ¿no? Entre comillas. Y los estrógenos que sintetiza esta célula es el 17-beta-estradiol, ¿va? El estradiol es lo que sintetiza. Entonces, este 17-beta-estradiol, que es un estrógeno, va a pasar hacia la sangre, o
se va a colocar alrededor de las células, ¿no? Aquí tenemos a nuestro, pues sí, a nuestro líquido extracelular. Entonces, este estrógeno pasa alrededor de las células y me va a formar algo que se llama antrofolicular, que es prácticamente un espacio entre las células, esto que vemos aquí. Este espacio entre las células se llama antrofolicular y prácticamente con este estímulo pues va a estar pues lleno de estrógenos, ¿va? Entonces esto es lo que sucede. Célula de la teca interna recibe ALH porque el eje se activó. Esto me promueve la conversión de colesterol a androstenediona. La androstenediona pasa a la sangre o atraviesa la granulosa. Y cuando atraviesa la granulosa se transforma de andrógenos a estrógenos a partir de la enzima aromatasa que fue estimulada por la FSH. Y estos estrógenos, específicamente el 17-beta-estradiol, pasan a la sangre y también pasan al antrofolicular para pues formarnos este espacio que se llama antrofolicular. Y si se dan cuenta, este antrofolicular pues está separando a las células de la granulosa. Entonces esto es lo que va a suceder, ¿va? Prácticamente. Y pues bueno, vamos a ver que en algún punto habíamos comentado que este eje está funcionando de forma positiva, ¿no? ¿Ok? Ahora, con este aumento de estrógenos que se ven en la sangre, pues evidentemente dentro de mi sangre yo voy a tener estrógenos muy altos, ¿no? Voy a pasar de un nivel de estrógenos pues prácticamente muy pequeño a un nivel de estrógenos muy alto. Esto evidentemente pues va a estar detectado aquí en el eje. Entonces vamos a tener aquí que tenemos un gran aumento de estrógenos. Y como les había comentado, cuando hay un aumento de estrógenos, pues eventualmente tanto la hipófisis como el hipotálamo lo van a detectar y pues prácticamente el eje se va a inhibir. Eso es lo que va a suceder. Pero lo que vamos a ver es que esto es cuando los estrógenos están altos, ¿no? Pero algo que es importante que conozcan es que cuando los estrógenos están muy altos, pero súper altos, este eje va a confundirse. Aproximadamente cuando los estrógenos llegan a alcanzar los 200 picogramos por mililitro, que es algo muy alto para el nivel de estrógenos basal, pues prácticamente mi eje se confunde. Y en vez de funcionar como sería en este caso con una retroalimentación negativa, que sería lo normal, ¿no? Si hay un aumento de estrógenos, pues yo quiero bajarlo. En vez de que funcione con una retroalimentación negativa, cuando llega a 200 picogramos por mililitro, esto va a funcionar como una retroalimentación positiva. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente al funcionar como una retroalimentación positiva, aumenta la secreción de GnRH y aumenta la secreción de FSH y de LH. Esto se va a ver detectado en la sangre y es lo que vamos a ver aquí en esta grafiquita. Aquí tenemos pues prácticamente el tiempo en días y estas son las concentraciones de hormonas. Tenemos aquí a mi estrógeno, tenemos aquí a la progesterona y tenemos aquí a la LH y tenemos aquí a la FSH. Lo que va a suceder es que si se dan cuenta, esta producción de estrógenos, si se dan cuenta, se mantiene como dentro de una línea basal. Y si se dan cuenta, cuando empieza a aumentar poco, pues prácticamente a la LH no le ocurre prácticamente nada, se queda basal porque en esta cantidad de estrógenos, pues mi eje se encuentra inhibido. Pero cuando los niveles de estrógenos son muy altos, si se dan cuenta aquí ya superan, pues prácticamente mi eje se confunde. Y en vez de funcionar como una retroalimentación negativa, si se dan cuenta, aquí la LH empieza a aumentar. Entonces nos está hablando de que mi eje, en vez de funcionar de forma negativa, está funcionando de forma positiva, en donde a mayor cantidad de estrógenos hay una mayor cantidad de LH. Es por eso que les comento que cuando hay un aumento de estrógenos, pero bajito, cuando hay un aumento bajito de estrógenos, pues el eje se inhibe. Pero cuando hay un aumento excesivo de estrógenos, pues el eje se activa y se confunde. Por lo tanto, tenemos este pico, si se dan cuenta es un pico que se ve en la gráfica. A este pico se le conoce como pico de LH. Y esto ocurre por el aumento excesivo en los estrógenos.
Entonces aquí tenemos el pico de LH. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre o qué causa este pico de LH. Vamos a ver que la LH va a llegar a esta parte de pues el ovocito, ¿no? Y en el ovocito me va a condicionar que estas uniones que yo tenía, las uniones nexo que yo tenía con la célula de la granulosa y el ovocito, van a empezar a cerrarse gracias a la LH. Esto va a provocar que tanto el AMP cíclico y el GMP cíclico pues ya no crucen. Por lo tanto, estos disminuyen. Y al disminuirse, aquí dentro del ovocito, pues prácticamente la fosfodiesterasa 3A queda libre y también va a quedar libre el factor promotor de la maduración. Ya habíamos mencionado que el factor promotor de la maduración, pues prácticamente su función es promover la meiosis. Por lo tanto, cuando esto ocurre, este queda libre. Y al quedar libre, pues prácticamente se continúa o se reanuda la meiosis. Y pues, termina la meiosis 1, ¿no? Y al final de la meiosis 1, pues van a ser dos células que ya van a ser haploides. Estas dos células van a tener distintos nombres. Tenemos al ovocito secundario y tenemos al cuerpo polar. El ovocito secundario va a ser la célula pues más grande, que contenga como más sustancias, más organelos, más cantidad de citoplasma. Y va a ser la célula que contenga también la zona pelúcida o mayor cantidad de la zona pelúcida. Y el cuerpo polar va a ser la célula más pequeña y va a tener muy poquita o casi nada de los receptores de la zona pelúcida. Entonces tenemos al ovocito secundario y al cuerpo polar. En este caso, si se dan cuenta, cuando ocurre esto, cuando ocurre este cierre y se reanuda la división, pues prácticamente el nombre cambia. Aquí se llamaba ovocito primario y ahora se va a llamar ovocito secundario. ¿Ok? Entonces aquí ya cambia el nombre de mi célula. Y pues prácticamente este ovocito secundario, bueno, en sí las dos células, ¿no? Pero pues bueno, las dos células empiezan su meiosis 2, ¿no? Porque después de la meiosis 1 sigue la meiosis 2. Entonces las dos células continúan con su meiosis 2. Pero en este caso, el ovocito secundario va a tener un segundo bloqueo meiótico o un segundo arresto meiótico. Ahora en la metafase 2, ¿no? Recordamos que tenemos profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Va a quedar detenido en la metafase 2. Y pues prácticamente el hecho de que se quede detenido, pues es porque en algún punto este ovocito va a ser fecundado o se espera que sea fecundado. Por lo tanto, va a esperar al espermatozoide y una vez que el espermatozoide penetra las membranas y se ancla al ovocito, pues prácticamente se reanuda la meiosis 2. Pero pues esto lo ven mejor en el tema de fecundación. Sepan que pues se queda detenido en metafase 2 para esperar al espermatozoide. Esa es la función de que se quede detenido en metafase 2. ¿Por qué? Porque si no seguiría su división, los cromosomas pues prácticamente se dividirían y por lo tanto pues ya tendría dos células pues prácticamente diferentes, ¿no? Entonces esto no es lo que se busca. Se busca que en este punto los cromosomas se encuentren todavía unidos para que al unirse con el espermatozoide tengamos una célula haploide, otra célula haploide y al unirse pues me den una célula diploide, ¿no? Que ya sería como tal el cigoto. Entonces por esto es que se queda detenido en metafase 2. Entonces esto es lo que ocurre y pues prácticamente es eso. Entonces, después de que ocurre todo esto del pico de LH, después del pico de LH van a transcurrir 72 horas aproximadamente. ¿Para qué? Para que este ovocito pueda liberarse, que es lo que se conoce como ovulación. Entonces vamos a ver cómo es que ocurre la ovulación, ¿va? Tenemos pues ya prácticamente aquí a nuestro folículo. Pero en este caso vamos a ver que el folículo va a empezar a cambiar. Si se dan cuenta, dentro de las células pues vamos a tener a estas dos, ¿no? Que resultaron de la división. A mi ovocito secundario, que es este grande, y al cuerpo polar, que es este de aquí. Entonces ya dentro del folículo vamos a ver este cambio que pues prácticamente aquí el antro folicular empieza a crecer mucho, mucho, mucho.
Esto lo que va a hacer es que las células de la granulosa empiecen a cambiar su conformación y se empiecen a identificar distintos sitios. En primer lugar vamos a tener las células de la granulosa que me están rodeando directamente a las células, tanto al ovocito secundario como al cuerpo polar. A estas que las rodean se les va a conocer como corona radiada. Vamos a tener células que me anclan este complejo, lo van a anclar pues prácticamente a las células que están unidas a la membrana basal. Este acúmulo de células se le va a conocer como cúmulo oóforo o células cumulares. ¿Por qué? Porque acumulan, ¿no? O unen. Y vamos a tener a estas células de acá que se van a conocer como células de la granulosa parietales. Estas células van a ser las células que van a quedar aquí ancladas a la membrana basal. Entonces vamos a tener 3 tipos de células de la granulosa. Las parietales, que se quedan ancladas a la membrana basal y a la teca. Vamos a tener al cúmulo oóforo, que son las células que me anclan a la corona radiada con pues prácticamente las células de células parietales, y la corona radiada, que va a ser pues prácticamente las células que rodean a al ovocito secundario con el cuerpo polar. Entonces, en este caso, las células del cúmulo oóforo van a empezar a secretar ácido hialurónico y pues bueno, este ácido hialurónico se va a quedar aquí. Posteriormente, este líquido folicular va a empezar a tener distintas conformaciones y estas son algunas sustancias que lo conforman. Proteínas del plasma, enzimas, estrógenos, ácido hialurónico, agua, ¿no? Y pues bueno, si se dan cuenta, este espacio va a empezar a crecer mucho. Cuando esto ocurre, pues prácticamente el folículo crece de tamaño y se empieza a llamar folículo terciario o folículo de Graaf o folículo maduro. Tiene esos 3 nombres: folículo terciario, de Graaf o maduro, ¿va? Eso prácticamente es lo mismo. Y aproximadamente, durante el mes del ciclo de la mujer, van a prepararse de 30 a 40. Sin embargo, solo uno va a alcanzar el tamaño necesario para poder pues salir, ¿ok? Entonces aquí pues prácticamente lo que va a suceder es que recordemos que todo esto se está llevando a cabo en el ovario, ¿no? Entonces aquí tenemos la pared del ovario, ¿no? Supongamos. Este folículo va a empezar a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Empezar a crecer. Por lo tanto, va a llegar un momento en donde va a empezar a pues deformar la pared del ovario. Y a esta deformación se le va a conocer como ampolla o ámpula, ¿ok? Entonces, pues prácticamente esta deformación pues va a llegar un momento en donde rompa la pared del ovario. Y al romper la pared del ovario, pues prácticamente el contenido de este folículo va a salir. ¿Hacia dónde? Hacia las trompas de falopio o las tubas uterinas, ¿ok? Entonces, el estímulo que produce la liberación de mi ovocito secundario es el aumento del folículo terciario que rompe la pared del ovario, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se les puse, por el aumento de su tamaño se forma una ampolla que presiona la pared ovárica y sale. Entonces, esto va a ocurrir aproximadamente entre 48 y 72 horas después del pico de LH. ¿Por qué? Porque durante estos 48 a 72 horas después del pico, pues prácticamente hacen que este folículo crezca mucho, ¿ok? Y pues ya, sale. Entonces, prácticamente lo que va a salir de este folículo no va a salir todo, ¿no? Hay algunas zonas que se van a quedar dentro del ovario y otras que van a salir hacia las trompas uterinas. Lo que va a salir, que es lo importante, bueno, todo es importante, ¿no? Pero lo que va a salir va a ser la corona radiada, que decíamos que eran estas células que rodean, el ovocito secundario con su zona pelúcida y el cuerpo polar, ¿ok? Entonces, estas van a ser las estructuras que van a salir: corona radiada, ovocito secundario con zona pelúcida. Bueno, aquí la zona pelúcida está como que cubriendo ambas células, ¿no? Zona pelúcida, cuerpo polar, perdón, ovocito secundario y cuerpo polar, ¿va? Esto es lo que sale. Y lo que va a permanecer, pues va a ser prácticamente el cúmulo oóforo o algunas células de él, las células de la granulosa parietales, la teca interna y la teca externa. Entonces, estas estructuras salen y se van hacia las trompas uterinas
y estas estructuras se van a quedar dentro del ovario. ¿Por qué? Porque estas estructuras me van a seguir produciendo hormonas y estas estructuras me van a servir para la fecundación, ¿va? Entonces, esto es lo que va a suceder. Y pues prácticamente este ovocito va a permanecer dentro de la tuba uterina para esperar al espermatozoide. Y habíamos dicho que van a esperar a los espermatozoides pues prácticamente en una etapa de metafase 2. Y pues creo que eso sería todo. Cuando les pase el video de ciclo sexual femenino, les explico qué sucede con estas células que se quedan dentro del ovario. Pero prácticamente la primera etapa de estas células se va a conocer como cuerpo hemorrágico. La primera es cuerpo hemorrágico. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, como se rompe la pared y se rompe la teca, pues hay rotura de vasos sanguíneos, ¿no? La segunda va a ser el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo me produce progesterona. Y la tercera etapa va a ser el cuerpo blanco o cuerpo albicans, que ya es como cuando todas estas células se están atrofiando, ¿ok? Entonces, estas son las 3 etapas de las células que se quedan, las células foliculares que se quedan dentro del ovario después de la ovulación. Y pues ya, eso sería todo. Entonces, la liberación de estas estructuras se llama pues ovulación. Y es lo que ocurre a la mitad del ciclo. Eso se los explico si quieren en otro video. Y pues yo creo que eso sería todo. Ya aquí por último está como que este pequeño esquema de qué es lo que sucede con la fecundación. Cuando hay fecundación, pues prácticamente mi ovocito que se está detenido en metafase 2, pues se fecunda por un espermatozoide. Como ambos son, pues prácticamente, como ambos son haploides, me forman una célula diploide que se va a conocer como cigoto. Y aquí el cuerpo polar, pues también se puede, bueno, en mamíferos dice que sí termina su división de meiosis, ¿no? Porque habíamos dicho que también inicia la meiosis, entonces sí termina la meiosis. Y en los mamíferos, el resultado de esta meiosis del cuerpo polar, pues se le conoce como segundo cuerpo polar, pero en humanos creo que esto no llega a suceder. Entonces, pues nada más por si lo llegan a preguntar, pero dudo mucho. Eso es como ya algo extra. Entonces, pues eso sería todo. Les paso los otros videos en otro correo, ¿va? Si tienen dudas, porfa, avísenme. Y pues espero haberles ayudado con algo. Nos estamos viendo.